¿no? No hay nadie como tú. Nada mejor que mi Dios. Las frases son formidables. Ahora, ¿cuándo esas frases se convierten en vivencias? Ahí está el punto, ¿eh? ¿Cuándo ese Dios que es tan grande, que es maravilloso, en el caminar del día a día, en las batallas de la vida, es real? Estoy muy, muy feliz de ver a todos los que compartimos campamentos. Les cuento que para los que nos visitan, esta es una familia. Así que yo espero que en esta mañana te sientas en una familia, ¿eh? Sácate la idea de la estructura de la iglesia. Somos una familia de la fe. Como me decía un joven unas semanas atrás, esta es mi familia. Y como familia queremos abrazarte, queremos decirte bienvenido. No sé quién te invitó, pero qué bueno que viniste. Y estás acá en la presencia de Dios, de todo corazón. También quiero contarles que hicimos 2 de 4, Rodrigo. 2 de 4, faltan 3 y 4. El viernes se van parejas, matrimonios y algunos solos con otro grupo a la Lucila del Mar. Es nuestro tercer campamento de familias. Ya tuvimos adolescentes jóvenes. En el medio, los preadolescentes van a hacer un campamento urbano acá y en Oasis de Vida. Y por el momento, 4 de 4, terminamos ahí. Por eso cambiamos a la mañana, la iglesia está en tránsito, pero hoy estamos felices porque la presencia de Dios está aquí. En medio de todo eso, arrancó el año y para muchos de nosotros tenemos las mismas batallas que teníamos en el 2023. Tenemos las mismas ansiedades que el 2023 y tenemos un año por delante. Y nuestro tema, que recibieron la mayoría en las redes sociales, lo hemos titulado Tranquilo, tranquilo, Dios está trabajando. 3 fotografías de la primera quincena. Número 1, una querida hermana viene y me dice, mi hija volvió a enfermarse. Y yo le dije, confiamos en Dios y vamos a orar. Y en lugar de solamente tomar su nombre, le tiré un montón de nombres para que ore también, porque de esto se trata. Arranca el 2024, mucha gente en tratamiento. Fotografía 2. Un querido consiervo, un hombre de Dios, viene y me dice, Gustavo, se me complicó el trabajo. Mal. No sé dónde voy a terminar, no sé cómo voy a hacer. Y yo le dije, bueno, bienvenido a caminar con Dios. No podés controlar nada, tenés que confiar en Dios. No tenés manera. ¿Viste cuando las cosas se te salen de control? Y no podés manejar, no podés manipular, no podés hacer nada. Bien, bienvenido, hay que confiar en Dios. Y el tercer testimonio fue en el sur argentino, antes de ir al campamento de jóvenes. Estuve predicando en un retiro de pastores, en realidad era doble. A la mañana tenía un campamento de jóvenes, a media mañana con pastores. Y después hicimos un momento de sobrellevar cargas unos por otros. Se dividieron las mujeres en un lado y ahí estuvimos con pastores del sur, de Buenos Aires, de Tucumán, de Neuquén, bueno. Y el hermano que coordinó dijo, este momento es íntimo de nosotros. Vamos a compartir cargas de oración, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Pero esto no es para compartir, esto va a ser cerrado para interceder unos por otros. Escuche bien, 50% de los pastores ahí presentes dieron nombre de sus hijos que están lejos de Dios. Más del 50%. Y yo le dije, querido mío, tranquilo, Dios está trabajando. En el campamento de jóvenes hicimos un ejercicio que lo voy a hacer un día acá con la congregación, y es eso. Eso es una nube de palabras. Con una aplicación, vos entrás en forma anónima y tenés 3 opciones para poner palabras. Y la pregunta en esta nube de palabras en el campamento de jóvenes fue, ¿qué cosas te quitan la libertad? ¿Cuál es la palabra más grande? La más grande es la que más se repitió. Algunos se ríen porque ahí aparece el nombre de uno, pero eso no tiene nada que ver con la pregunta. Eso es la maldad de algunos. ¿Cuál es la palabra más grande?
lo que más le quita la libertad a los jóvenes de la iglesia de Puertas Abiertas son los pensamientos. Algunos se ríen porque están encontrando en letra chiquita otra cosa. Segunda palabra grande, ¿cuál ves? Ansiedad, preocupaciones, celular, familia, pero la más grande, pensamientos. Algún día voy a dar el tema de cómo batallar con los pensamientos, porque dice Salomón que lo que pensamos somos, en Proverbios 23:7. ¿Pero por qué les digo esto? Porque Dios sigue trabajando en cualquiera de las circunstancias, y yo quisiera en esta mañana animarte a que el Dios que escuchaste, el Dios que no hay nada mejor que Él, aprendas a llevar todas las batallas de tu vida y sepas que aunque todo está complicado y aunque no lo vemos, Dios está trabajando. Así que les voy a invitar a ver este tema en Isaías. Vamos a abrir Isaías capítulo 13. Yo les quiero dejar a manera de portada el 41:13. Isaías capítulo 13. Dice Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, tranquilo, tranquilo, yo estoy trabajando, no temas, yo te ayudo, dice la Nueva Traducción Viviente del 41:13. Y yo quisiera que vos puedas irte en esta mañana a tu casa diciendo, tengo esta ansiedad, tengo esta preocupación, tengo este anhelo, y recibas de Dios esta palabra. Tranquilo, tranquilo, yo estoy trabajando en todo lo que parece descontrolado. Dice Isaías capítulo 13, versículo 1, no lo voy a leer todo y les voy a explicar dónde estamos paraditos. Profecía sobre Babilonia que fue revelada a Isaías, hijos de Amós. Y el versículo que quisiera que ustedes vean, para no leer todo el capítulo, ahí está. El 4, el 3. Yo di órdenes a mis consagrados, convoqué a mis valientes, a los que se alegran con mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Yo di órdenes a mis consagrados y convoqué a mis valientes. Yo sé que esta palabra vos la lees así y no la terminás de entender. Yo te cuento un poquito qué pasa acá y qué es este capítulo 13 de Isaías. Isaías es un profeta que es llamado por Dios en el capítulo 6. Pero antes de ser llamado por Dios, él tiene un encuentro transformador con la presencia de Dios. Tiene una visión increíble, como la de Juan en Apocalipsis en capítulo 4, donde ve toda la gloria de Dios. ¿Qué es la visión? Dios lo transporta, le muestra algo, y en esto de las profecías, a veces tenían que ver con la revelación de lo que Dios es, otras veces las profecías tenían que ver con un evento inminente. A Isaías le está diciendo, viene la invasión asiria, y después yo voy a usar a los medos, a otro imperio, para liquidar a Babilonia, para que sepas en el contexto mundial. Hoy yo te diría, ¿cuáles son las potencias que dominan el mundo? Y vos me dirás, Estados Unidos, China y algún otro más. Bueno, en aquel tiempo era Egipto, Asiria y los medos. Y en medio de esos imperios estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en este capítulo 13, Isaías recibe de parte de Dios una profecía contra una nación, que era Babilonia, que los iba a llevar cautivos, que iban a estar 70 años cautivos los israelitas. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a los anuncios de Dios. Yo te quiero decir algo. Dios nos habla de un montón de maneras. Te habla acá en la iglesia, te habla con un devocional, te habla por una persona. Nos está hablando todo el tiempo. A veces nosotros creemos que es gratis mirar para otro lado. Y yo te tengo que decir con mucho amor, no es gratis. Somos responsables de nuestras decisiones. Las decisiones traen consecuencias, para bien o para mal.
te ofrecen por primera vez fumar marihuana o consumir cocaína y decir sí o no va a significar probablemente el rumbo de tu vida y la de tu familia. Elegís irte de tu casa y hacer tu vida con alguien, y si esa persona no es la voluntad de Dios, bueno, no, la decisión te va a llevar consecuencias. Elegís cambiar un trabajo y meterte en un trabajo y tomás la decisión y va a traer consecuencias. Es decir, cuando yo tomo decisiones, escucho la voz de Dios y elijo hacer lo que yo creo en lugar de lo que Dios quiere, gratis no sale nunca. De hecho, la iglesia es toda una vidriera, una tribuna de decisiones que vamos tomando y a veces nos equivocamos, le pedimos perdón al Señor, el Señor nos restaura, pero las decisiones siempre tienen consecuencias. Israel, Dios le había dicho, vuelvan a Dios, no estén con los ídolos, no hicieron caso de nada. Entonces Dios empieza a trabajar. Y increíblemente, en este capítulo 13, utiliza una herramienta que vos y yo nunca pensamos que Dios la podía utilizar. Un pueblo pagano, los medos, no cristiano, no creyente en Dios, tremendamente alejado de Dios, pero Dios utiliza ese elemento para cumplir un propósito en el pueblo de Dios. Antes decidió tomar a los asirios, que eran exactamente igual. De alguna manera uno ve en toda la profecía de Isaías los planes de Dios hasta el final de la eternidad y un Dios que, tranquilo, Dios utiliza cosas para trabajar en nuestra vida. Salgamos de ese contexto y metámonos en nuestra propia vida. Si vos crees que Dios es el Dios de los domingos, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de todos los días. Es el Dios que está en tu trabajo, que está en tu enfermedad, que está en la batalla de tu familia, que está en las decisiones. Dios está en todos lados. En la medida en que yo vea el obrar de Dios, voy a poder entender muchas cosas que son difíciles de digerir. ¿Cómo digiero cuando Dios dice no? ¿Cómo digiero cuando alguno de los que amamos toma una decisión equivocada? ¿Cómo digiero cuando una decisión del gobierno me perjudica económicamente? ¿Cómo digiero cuando tengo un sueño y se me viene abajo? Y entonces, normalmente nos enojamos con Dios, nos enojamos con los cristianos, nos enojamos con lo que sea y decidimos dejar a Dios afuera. Pero Dios sigue trabajando. Y nos llenamos de ansiedad. ¿Cuándo se acomodará esto? Tranquilo, Dios está trabajando. Y aquí en este capítulo 13 aparecen herramientas que utiliza Dios, que también lo hace con mi vida y con tu vida. Y el propósito de este mensaje es que en esta mañana puedas ver a Dios. Puedas ver a Dios trabajando. Puedas ver en las herramientas de Dios, como lo veía Isaías. Si vos le preguntabas a Isaías, che, Isaías, ¿vos creés que Dios puede utilizar un pueblo pagano? ¡No! Los que conocen la Biblia, ¿te acordás de Jonás? Cuando Dios le dice, anda a preguntar a Nínive. ¡No, a Nínive no! Son enemigos de Israel. Y Dios decidió hacerlo. Porque Dios va moviendo, Dios va trabajando, está por encima de nosotros. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es Dios para vos? Algunos dicen, Dios es esto. Y la verdad, poner a Dios en una definición, imposible describirlo a Dios. Algunos dicen, Dios es, y tienen un Dios chiquitito, el Dios de la repisita, el Dios del crucifijo. Eso no es Dios. Dios es el Rey del universo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios cercano. Y aunque es infinitamente poderoso y sostiene con el poder de su palabra todas las cosas creadas, como dice la Biblia, y todas las estrellas están sostenidas en el universo de un Dios completamente sobrenatural, es el Dios omnipresente, todos lados, omnipotente, todo el poder, omnisciente, todo lo sabe. Ese Dios también es un Dios cercano, que está en la mesa del hospital, en la cama del hospital, que está en la mesa de tu cocina cuando abrís la Biblia, y ese Dios utiliza herramientas. 4. Dios trabaja con su presencia, Dios trabaja con sus palabras, Dios trabaja con personas y Dios trabaja con planes. 1. Dios trabaja con su presencia.
Este fue uno de los temas que le hablé a los pastores. La intimidad es más importante que la actividad. ¿Sabes que cuando venimos a Cristo como Salvador, le recibimos, tomamos la decisión de bautizarnos, nos incorporamos a la iglesia, empezamos a servirle? Parece que lo más importante es hacer cosas para Dios. De hecho, yo los felicito y le agradezco a todos los equipos de trabajo que trabajaron en los campamentos. Sin ellos hubiera sido imposible hacerlo. Y los que van a seguir trabajando y todo lo que se hace aquí y en todos los lugares. Pero la intimidad con Dios, nuestra relación, descubrir su presencia, es más importante que la actividad. Y algunos de nosotros sabemos mucho de la actividad y conocemos poco de Dios. ¿Qué es la intimidad? ¿Sabes que el capítulo 12, previo al que leímos, es un capítulo de intimidad de Isaías con Dios? Y él dice: vean a Dios, mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. Con gran gozo sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Yo leo eso y me lleva sin escalas a Juan 7, la fiesta de los tabernáculos. Jesús de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí, viva, y de su interior saldrán fuentes de salvación, ríos de agua viva. ¿Por qué la presencia de Dios es fundamental como una herramienta? Porque ahí podemos ver a Dios en todo lo que me pasa. Pregunta: hoy, ¿20 es hoy? 21. Hoy 21 de enero. ¿Podés ver a Dios en las cosas que te pasan? ¿O los problemas son tan grandes que Dios se hace chiquitito? ¿O le podés decir a tus problemas el Dios grande que tenés? ¿Sabés que cuando hablamos de intimidad, estamos hablando del tiempo en el cual yo aprendo a conocer a Dios? Lo veo a Dios. Cuando llega una adversidad, cuando golpea una enfermedad, cuando perdemos un ser querido, todo lo que vemos son las circunstancias. Pero sin embargo Dios está allí. Y la gran diferencia es cuando yo puedo ver a Dios, cuando las cosas no van como yo espero. Ahora, para ver a Dios, tenés que estar solo con Dios. Para ver a Dios, tenés que estar quieto con Dios. Para ver a Dios, tenés que parar el celular, parar las redes sociales, parar todo, animarte, ser valiente de entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito. Señor, no tengo nada. Señor, no tengo la menor idea cómo manejar esta situación. Señor, ayúdame. Varias veces le hablé de esto, conseguí la imagen y ahí la tienen. Ese es el arco iris completo. El arco iris completo se ve únicamente en una posición determinada cuando un piloto se eleva y en una perspectiva única puede ver el círculo completo que hacen las gotas con el reflejo al sol. Nosotros habitualmente, ¿qué vemos? La mitad de la historia. Bueno, le traje esa imagen porque eso es lo que ocurre en la intimidad. Ves el arco iris completo. En la intimidad ves el medio arco iris, que son los problemas que enfrentamos. Ves el medio arco iris, que es los sueños que nos llegan. Ves el medio arco iris, que es el hijo que no vuelve. Ves el medio arco iris, que son las batallas que te cuesta dejar. Hasta ahí no ves a Dios. Pero cuando entras en intimidad con Él, ves la otra mitad. Y ahí ves el Dios que trabaja en circunstancias que yo no veo, el Dios que trabaja en mi carácter. Eso se encuentra únicamente en intimidad. Porque todos los días vuelvo a ver la parte de arriba y necesito ver la parte de abajo. Yo quiero decirte: tranquilo, tranquila, Dios está trabajando, pero para verlo tenés que aprender a estar con Él. Yo podría preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que estuviste solo con Dios y viste el panorama completo? Gusti, vos sabés lo que son mis pensamientos. Yo abro la Biblia y a los 5 minutos estoy pensando: ¿cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? Miro el reloj para no llegar tarde al laburo, Está bien. Pero si no logras ese momento un poco más temprano o algo, nunca vas a poder ver a Dios trabajando en las cosas que te pasan. Primero tenés que permitir que Él sea tu Salvador. Si estás acá y nunca le pediste perdón por tus pecados, para ver a Dios primero tenés que encontrarte con Él. Y después tenemos que aprender a caminar con Él. Y en ese camino necesitamos intimidad. Segundo, Dios trabaja
con la palabra. Mira, en la Nueva Versión Internacional, el versículo 4 del capítulo 13 se repite 2 veces la palabra escuchen. Dice Isaías, escuchen, se oye el tumulto de las montañas. Escuchen, se oye el estruendo de reinos, las naciones que venían. El Señor de los ejércitos pasa revista a un ejército para la batalla. La voz de Dios, hablándonos a nosotros, tiene multiforme expresiones. Cuando uno está pasando situaciones difíciles de la vida, necesita una palabra. Pero no la palabra que te trae el predicador, la palabra que vos encontrás solito con Dios. Entre mi hija mayor y mi hijo segundo, nosotros perdimos un bebé de 4 meses. Para los que vivieron esa experiencia, saben que es todo un momento difícil. Y yo estaba en una casa que teníamos allá en la Costanera, y cuando estaba solo, y decía, Señor, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo la vas a animar a Esther? Estaba en el patio de mi casa, solo en la presencia de Dios. Y Dios me dio esta palabra que les voy a leer ahora. Lo que estoy compartiendo es una vivencia, nada más. No significa que va a replicar con tu vida, pero sí que la palabra personal para cada uno existe. En ese momento yo estaba haciendo el devocional en Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 16, y Dios me dijo esta palabra. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Por supuesto que era la palabra del profeta a la tsunamita. Yo sentí que era para mí. Así que fui y le dije a Techi, mira, Dios me dio esta palabra. Yo me aferro. Un año después, yo estaba en el patio de Calles Lavaise con Andrés en mis brazos. ¿Eso te tiene que repetir necesariamente en tu vida? No. No. Porque a veces la palabra que Dios me da es llegar lo que estoy esperando. Pero a veces la palabra no tiene que ver con la respuesta a lo que yo quiero, sino con la fortaleza para sobrellevar la prueba. A veces, por ejemplo, una persona que está en un tratamiento, lo que necesita mientras está en el tratamiento es una fortaleza para sobrellevarlo día a día y sentir que esa palabra es para ella. Capaz que se la comparte a otro y el otro dice, qué bueno. Pero Dios habla. Vos tenés que buscar promesas en las cuales te aferres. Podría contarle un montón, pero no puedo por tiempo. En circunstancias diferentes de la vida, donde estando solo con Dios, viene la promesa y yo digo, ya está. A veces la promesa viene y el resultado puede demorar 1 año, 10 años, o lo tendrás en la eternidad, pero la promesa te sostiene. Por eso el autor a los Hebreos, en la Galería de la Fe, dice que muchos de ellos murieron aserrados, ahorcados, muertos, y aunque no tuvieron la patria tangible, esperaban una mayor, la celestial, que esa promesa es para todos. Dios a veces habla por las circunstancias. Dios habla por las personas. Dios habla de muchas maneras. El secreto es que yo pueda percibir la inaudible pero inconfundible voz de Dios en mi vida. Tranquilo, tranquila. Dios está trabajando, pero necesita una palabra. Y a veces Dios puede utilizar un mentor, alguien que te disipula, un hermano, una hermana que te dijo, tengo esta palabra para vos. O te mandaron un WhatsApp con un versículo que era lo que necesitabas. Si no tenés promesas que te sostienen, pedíselas a Dios. Sumergite en la palabra, pedí ayuda. Pero así como la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios te va a llevar de la mano, promesas y palabras son importantes. La vida de los cristianos se sostiene con promesas. Por eso Pedro escribe que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas podamos caminar en esta vida. ¿Qué más usa Dios? Su presencia, palabra, personas. En el versículo 17 dice, voy a provocar a los medos contra ellos que no estiman ni la plata ni el oro como algo para deleitarse. Vos lo lees corrido y decís, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra vida? Fíjate, Isaías dice,
Dios le dice, voy a utilizar a personas determinadas, que son los medos, para traer juicio a Babilonia, para que te des cuenta que todas las naciones y todas las personas son herramientas que yo uso para cumplir mis propósitos. A algunos de nosotros nos encanta jugar al llanero solitario. Yo vivo mi vida cristiana solo. Yo no necesito a los hermanos de la fe. Yo no quiero participar con nadie. A mi vida no se mete nadie. Y lo que no me estoy dando cuenta es que en esa actitud de aparente autoprotección, lo que estoy haciendo es privándome de la bendición de herramienta de persona que Dios pone a nuestro lado. Tranquilo, tranquila, Dios va a poner a alguien al lado de tu vida. Y lo puede poner, porque Él usa a las personas, lo puede poner a tu lado con dos propósitos. El primero de ellos para fortalecer tu vida. Pablo escribe, todas estas escrituras de Pablo vienen en muchas ocasiones de la cárcel, y él dice, me alegré mucho de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes y han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Estos tres personajes, casi anónimos en la Biblia, significaron en el tiempo difícil de Pablo fortaleza. Dios utiliza personas para ponértelo a tu lado. No seas como el puercoespín que pone las púas y dice, alejate, alejate de mi vida, no te metas. Dios es bueno. Y Pablo dice, qué bueno que Dios me puso a esta persona. Hace un ejercicio rápido. Encontrá en el registro de la memoria de tu vida alguien que en un momento difícil fue de fortaleza para vos. ¿Lo tenés? Levanten la mano, no me digan nada. ¿Quiénes encontraron a esa persona? Ok. Qué bueno, ¿no? Menos mal que dejaste que Dios te ayude. Y Dios mueve personas para trabajar en el momento difícil, en las decisiones de la vida. Pero también Dios te pone personas para que vos las bendigas. Para. Yo estoy en problema y encima me tengo que ocupar de otro. Yes. Es así. Pero ¿cómo? Cuando tenemos problemas no tiene que venir alguien a tirarme una soga. No necesariamente. Si vos recorres la iglesia del Nuevo Testamento, fue siempre en persecución. Lo persiguieron los judíos, lo persiguieron los romanos, lo persiguieron siempre. Y se multiplicaron en medio de la adversidad. Se los digo siempre. No hay nada mejor que la cama de un hospital para bendecir a otro. Es el peor lugar que yo quiero estar. Nadie quiere ir a un hospital, ¿verdad? Y queremos el alta urgente. Pero, si yo me doy cuenta que Dios pone una cama al lado para bendecir a alguien, para compartirle mi fe, les contaba a los chicos del campamento una amiga que tenemos nosotros que escribió el libro Poniendo el Pecho. No sé cuántos lo han leído, ha estado ahí. Lo hemos tenido, María, por ahí, ¿no? Decime que sí, María, no me diga que no. Ese libro lo escribió Elizabeth del Rey, ella hija de uno de los hombres que más llevó adelante el APEN, Rubén del Rey, un hombre de Dios. Y ella le detectan un cáncer de mama, empieza la quimioterapia y los jueves era el día de la quimio. Y siempre se veían las mismas caras. Y entonces ella dijo, o hago de este lugar un lugar de tortura, o hago de este lugar un lugar de bendición. Y ella dijo, voy a bendecir. Si lo lees en el libro, está todo. Y entonces ella le predicó, traía promesas, y luego escribió este libro que se llama Poniendo el Pecho, en el cual encontró que su adversidad, Dios le ponía personas al lado para llevarla a los pies de Cristo, para encontrarse con Él, para fortalecerla. Ahí Pablo escribe en Filemón 1:10 exactamente eso. No era una sala de quimio, era una cárcel. Y en la cárcel de Roma, situada para los que estudian la Biblia en Hechos capítulo 28, un fugitivo, Onésimo, que le había robado a un hombre, Filemón, hermano y amigo de Pablo, viene escapando. Y qué increíbles son los desvíos divinos. Al último lugar que un fugitivo va a ir es a una cárcel. ¿A dónde fue? A la cárcel. Porque ahí estaba Pablo, en cadenas. Y llega, le habla de Dios, lo convierte en un hijo espiritual. Él habla de que lo engendró en mis prisiones. Lo disipula y lo manda de nuevo al que le había robado. Transformado.
Así es Dios. No me pregunte por qué, Moisés. Dios es así. Dios nos sorprende. Dios hace desvíos divinos. Dios no hace lo que nosotros pensamos. Por eso sacalo a Dios del cuadradito. Dios es mucho más grande. Dios puede estar en el dolor. Dios puede estar en la enfermedad. Dios puede estar en la adversidad. Dios puede estar en la escasez. Porque tranquilo, tranquila, Dios está trabajando. La pregunta es, ¿puedo ver las personas o no las puedo ver? Lo que pasa es que yo estoy tan preocupado que se me solucione mi problema económico. Tan preocupado que no veo a nadie. Entonces estoy como esos animales que tienen orejeras, ¿viste? No puedo ver. Y Dios me dice, alza tus ojos y mira. No canto más porque si no mi señora y mis hijos me van a bardear al mediodía. La cosecha está lista. Dios utiliza personas. Último, y acá termino. Presencia, palabras, personas, planes. El versículo 3 de este capítulo extraordinario de Isaías, yo el Señor he consagrado a estos soldados para realizar la tarea. Tenía un plan que trascendía el momento histórico. Si vos lees Isaías 13 vas a ver que hay parte que tenía que ver con cosas que iban a ocurrir en el momento, parte que iban a ocurrir en los próximos 70 años y parte que iban a ocurrir que todavía no ocurrieron. Así es la profecía de Isaías. Yo he llamado a guerreros poderosos para que manifiesten mi enojo. Ellos se alegrarán cuando yo sea exaltado. Mira esta frase, a veces es necesario que nuestros planes fracasen para que triunfen los planes de Dios. La última herramienta que Dios utiliza son sus planes soberanos. ¿Qué son los planes de Dios? A veces exactamente lo contrario a lo que nosotros queremos. Y eso es muy difícil de digerir en la vida. Pero los planes soberanos de Dios son los que tienen trascendencia eterna. Los planes soberanos de Dios son los que Dios utiliza aunque yo no lo pueda aceptar. Durante muchos años, Laurita, una bioquímica que estaba con nosotros en la iglesia donde teníamos el grupo de jóvenes, se recibió y después de recibirse de bioquímica, sus padres estaban tan chochos de tener una hija profesional que estaban hablando todo para armarle el laboratorio, para hacer los análisis. Y ella estaba noviando y se casó con Alexis, ahora están en Santa Fe, Alexis Nogueira, muy amigo de Chaco y de muchos de nosotros, y le dice, papá, me voy a la selva de Venezuela. ¿Qué? ¿Pero vos te crees que te pagamos la facultad para que te vayas a la selva de Venezuela? Papá, yo me voy porque Dios me está llamando. Y aunque de alguna manera las situaciones no se entienden, el plan de Dios triunfó y ellos pudieron trabajar sobre todas las iglesias del río durante muchos años hasta que entendieron que el tiempo había terminado y ahora que están aquí en Santa Fe. Y yo me acuerdo una vez que después de venir a dar testimonio aquí, cuando todavía estaban en la selva, fueron a comer a casa con nosotros y yo le pregunté algo, le digo, Laurita, ¿por qué cuando terminaste la facultad te fuiste a la selva? ¿Qué esperaban que responda? Una sola cosa, porque Dios me llamó. Punto. No hace falta más palabras. Los planes de Dios por encima de mis planes. Y yo te quiero decir algo, a veces hay que hacerse lugar entre los planes que tenemos nosotros para ver el plan de Dios. A veces el plan de Dios coincide con el que yo tengo, pero otras veces no. Pero los planes de Dios son herramientas que Él utiliza para que nos reenfoquemos en el verdadero propósito de nuestra vida. La pregunta del millón, y con esto termino. No me voy a caer, Marita, quédate tranquilo. ¿Para qué estamos en la tierra? Esa es la pregunta del millón. ¿Para qué estamos en la tierra? Estamos en la tierra para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y solo eso ocurre en el plan de Dios. Y el plan de Dios va a estar en tu negocio, en tu camioneta, en el hospital donde trabajás, en la casa de familia donde trabajás, en la jefatura de policía,
En donde estés, el plan de Dios está allí. Entonces yo me tengo que preguntar, frente a un año que arrancó, ¿puedo abrirme paso en mis proyectos para que los planes de Dios encajen? ¿Puedo o no puedo? Y si no puedo, hay algo que tengo que quebrantar y traer que tiene que ver con mi orgullo, con mi egoísmo. Y vuelvo a decir la frase que prediqué tantas veces de Jack Wilson. Vos planeá todo lo que quieras, pero cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. No te van a quedar los autos, las camionetas, los negocios, los logros deportivos, los logros profesionales. Tienen que ser herramientas para cumplir los planes de Dios. Por eso, Iglesia de Cristo, en enero, tenemos que entender que los planes de Dios tienen que ver con vidas perdidas. De eso se trata. Los planes de Dios tienen que ver con personas que Dios pone a nuestro lado de lunes a viernes. De eso se trata. Los planes de Dios tienen que ver con hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. De eso se trata. Los planes de Dios tienen que ver con el mundo no alcanzado. Los planes de Dios no terminan en Javier de la Rosa 3950, es el mundo entero. Por eso oramos por las misiones, por eso compartimos, por eso ofrendamos a las misiones, porque los planes de Dios exceden mi vida. El problema es que yo miro mi quinta y no miro como mira Dios. Señor, abre nuestros ojos para que veamos tus planes en mi vida. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, abre nuestros ojos para ver tu plan en mi vida. Gus, no puedo con mi vida y querés que vea el plan de Dios. Yes. Sí. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. Porque el Dios de la Biblia trabaja cuando toda la vida está desordenada. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que pone planes cuando nadie da 2 pesos por nosotros. Por eso en uno de los mensajes le dije a los jóvenes, escapá de la cárcel de la mediocridad y soñá grandes cosas para Dios. Yo miraba a todos esos jóvenes, 70 jóvenes en el campamento, y yo decía, acá hay hombres y mujeres que van a hacer grandes cosas para Dios, si ven el plan de Dios. Y no tomamos un atajo que Satanás nos pone, fácil, plan B, donde se nos escapan los años, los recursos y la vida. Para los que estamos en cuenta regresiva, como yo y unos cuantos que están acá, que ya la mayoría del carretel se nos fue y nos queda poquito en el reel, tenemos que ser muy inteligentes de que el plan de Dios funcione en nuestra vida. Pero para vos que sos joven, las decisiones más importantes de tu vida las estás tomando ahora. ¿Con quién voy a atar mi vida para los próximos años? ¿Qué voy a hacer con mi vida secular? ¿Qué voy a hacer con mi relación con Dios? ¿Cómo voy a asignar mis recursos? Si el plan de Dios no está ahí, la vida no tiene sentido. Conclusión. Tranquilo, tranquila. Dios sigue trabajando. Y esto para mí en esta mañana es una caricia de Dios. Saber que Dios está. ¿Sabías que Dios pone personas, pone planes, pone su presencia, me habla con su palabra? Yo tengo que llegar a decir, como dice la palabra, mi corazón está dispuesto, Dios. Mi corazón está dispuesto. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza. Tal vez una música que nos ayude a estar solitos con Dios. Olvídate de todo. Olvídate de la comida que tenés que hacer a mediodía, olvídate a dónde vas a ir. Anímate a estar con Dios solo en esta mañanita preciosa de enero. Deja que el Espíritu Santo te hable. Pedile perdón por aquellas cosas que hicimos y estuvieron fuera de los planes de Dios. Volvé a sentir el llamado de Dios. Tranquila, tranquilo. Dios está trabajando como el alfarero en el torno, en el barro de nuestra vida. Acá está nuestra vida, Señor. Acá está. Necesito que me ayudes para volver a orientar mi vida. Pero si en esta mañanita hay alguien que todavía nunca tuvo un encuentro personal con Jesús y llegó cargado, atado, frustrado,
quiero decirte que Jesús te ama, que murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados, que resucitó al tercer día y tiene poder para entrar en tu corazón en esta mañana y darte una nueva vida, para que puedas cantar como cantamos al principio: no hay nada mejor que mi Dios. Y ese encuentro con Jesús podés experimentarlo ahora, en esta mañana, en este lugar, con una oración de fe. Y si vos me dejás, yo te ayudo a orar. Déjame que te dé una mano. Abrí tu corazón a Jesús, encontrate con Él y decile así: Dios mío, ora conmigo, decile: Dios mío, en esta mañana me doy cuenta que te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados. Decile así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Señor, sálvame. Decile así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir todos con la cabeza inclinada orando. Te voy a pedir una señal de fe para que podamos orar por vos. Nadie te ve ahora. ¿Quién oró conmigo esta mañana? Levante su mano. ¿Quién ha orado? Dios te bendiga, querida. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más hoy oró conmigo esta mañana? Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Son los momentos de encuentro con Dios. ¿Alguno más? Bien.